Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Milena Triana Ruiz y voy a hablar de cómo María Sibila Merian cambió la historia del pensamiento biológico desde sus aportes, tanto al arte como a la ciencia. Ella fue una artista y científica alemana pionera en la entomología, incluso me atrevería a decir que en la ecología, en una época en la que el consenso aceptado era antropocentrista y teológico, que los insectos surgían por generación espontánea del lobo putrefacto y que el humano era la perfección de los seres. Ella se dedicó a observar e ilustrar detallada y minuciosamente los ciclos de vida de los insectos, no solo en su natal Europa, sino también aquí en Sudamérica, particularmente en Surinam. En ambos casos registró la metamorfosis y las plantas con las que sus sujetos de estudio interactuaban. No solo hizo insectos, también hay algunos en donde retrata anfibios y creo que hay otras láminas en donde aparecen mamíferos, pero su prioridad siempre fueron los insectos y ella menciona en sus libros publicados, porque sí publicó múltiples libros, no solo que contenían sus láminas científicas, sino también las memorias de sus expediciones y viajes. Entonces ella dice que se dedicó desde muy niña a observar cómo los gusanos se convertían en mariposas y como este tema siempre le fascinó. Ella estuvo en un contexto en donde tanto sus padres como su esposo eran artistas y en medio de todo ella siempre tuvo una posición de privilegio, pero afortunadamente dedicó esta posición de privilegio a dar aportes a la ciencia. Es las primeras personas en retratar de una forma tan detallada y minuciosa la metamorfosis en una época en donde, insisto, se creía que los animales aparecían así porque sí, que todos aspiraban a convertirse en humanos eventualmente, que es un pensamiento que venía de Aristóteles, sino porque nos hablaba de cambio, nos hablaba de relaciones ecológicas, porque en la mayoría de sus láminas también retrata las plantas en donde los insectos que estudiaba se desarrollaban o en las que predaban. Y ella cambió la historia del pensamiento biológico, aunque sus aportes fueron infravalorados en su día, en el aspecto en el que nos dejó información muy valiosa, en especial de insectos que tienen un tiempo generacional tan corto, y porque, aunque, insisto, en su momento no fue un antes y un después, era una idea revolucionaria, venir con cambio, venir con que se tenía que observar a mucho más detalle criaturas insignificantes y provenientes de la podredumbre, como se concebía en ese entonces. Por lo anterior, considero que su aporte no fue solo científico, sino también artístico, porque sus láminas eran absolutamente hermosas, eran divinas. Incluso diría que algunas, por la exageración del tamaño de las criaturas que aparecen, podrían rozar un poco con el surrealismo. Y para concluir, cambio en la historia del pensamiento biológico fue hablar de cambio y poner en duda la creencia de la generación espontánea. Por eso fue que hice el video sobre ella y por eso es que eh, intenté asemejar mi estética a sus hermosas láminas. Gracias.